Génesis capítulo 22. Y luego nos vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso 22. Cuando usted tenga la palabra del Señor puede decir un amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Génesis capítulo 22, verso 1 y 3. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora vaya a Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice el texto: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pueden tomar asientos, mis amados. Gloria a Jesús. El tema el título que le he puesto a este pensamiento es: sacrifícame a Isaac. Ya con el tema y los textos que hemos leído, usted ya tiene la palabra en su mente. Usted ya su mente comienza ya a trabajar en pos de la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Sacrifícame a Isaac. Gloria a Jesús. El amplio concepto de sacrificar en la Biblia, mis amados hermanos, se narra de una y otra vez. Lo voy a decir una vez más. El amplio concepto de sacrificar en la Biblia lo habla, lo detalla una y otra vez en la Biblia. ¿Para qué era el sacrificio? El sacrificio era un sustituto del culpable. Era también un obsequio del adorador. En la ley se nombra 3 categorías. Cuando ya vino la ley, explícitamente se dividen en 3 categorías lo que es el sacrificio del holocausto, el sacrificio de expiación y el sacrificio de paz, que es votos también. Cuando alguien quería hacer un voto, presentaba un sacrificio. Cuando alguien quería hacer una adoración, era un holocausto. La ley lo estipulaba de diferentes maneras. Y cuando alguien cometía un error, un pecado grave, venía al sacerdote y traía el cordero y se presentaba un sacrificio de expiación, y el sacerdote hacía eso. Además, la ley también dice que anualmente se hacía una expiación por toda la nación. De hecho, el sacerdote mismo, el sumo sacerdote, entraba una vez al lugar santísimo y hacía una expiación por él y por todo el pueblo. Así que la ley da 3 categorías de lo que es el holocausto. ¿Desde cuándo se registra un sustituto o un sacrificio? Usted que es lector de la palabra, muchos lo saben. Aún antes de la ley, después del diluvio y hasta aún en el Edén. La Biblia dice que cuando Adán y Eva fallaron en el huerto, en el estado de la inocencia, fallaron. Dice la Biblia que cuando ellos se sintieron desnudos, se dieron cuenta, dice que ellos cosieron hojas de higuera, o sea, se taparon con hojas de árbol. Pero Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, narra que Dios le vistió de piel de animal. Es decir, que el sacrificio, el sustituto, empieza desde Génesis, en los primeros capítulos, mis amados.
dice la Biblia que Dios vistió a los que habían errado, a los que habían fallado, a los que habían cometido el error. Entonces, en sí no dice que Dios sacrificó, pero sí dice que Dios los vistió con piel de animal. Es decir, que tuvo que deshacerse de algunos animales para hacerle la vestidura. Entonces, como vuelvo a repetir, el amplio concepto del sacrificio en la Biblia lo narra de una y otra manera. Mis amados hermanos, pero ahorita entramos en el tema, en materia, como dicen algunos. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo, al único, al que más amas. Wow. El padre de la fe, Abraham. En la ley estipulaba explícitamente, ya cuando vino la ley, ya en el tiempo de Moisés, estipulaba las condiciones del sacrificio. Dice, según la ley, tenía que ser primogénito, lo mejor y sin defecto. La ley era bien clara, concisa y maciza, porque el propósito era que estaba señalando. ¿Cuánto le dan un aplauso? Oh, a Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Oh, mis amados hermanos, y le dice: sacrifícame a tu hijo, al que más amas. Abraham estaba acostumbrado a escuchar el sacrificio. De hecho, los estudiadores en el tiempo de Abraham, en la Mesopotamia, se practicaban otras clases de sacrificio. La Biblia nunca aprobó sacrificio humano, pero otras tribus, otras naciones lo hacían. Están los mayas, que de ahí vengo yo, mis ancestros, y otras, los aztecas, otras razas que practicaban el sacrificio humano, pero la Biblia nunca aprobó. Pero esto no lo sabía Abraham. Cuando Dios, imagínense que Dios, la Biblia no dice de cómo se lo pidió, de qué manera se lo pidió. ¿Será que fue un arcángel, un ángel que le dijo, o será que fue Dios mismo que se le apareció? Pero Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, al que más amas, a tu único, le dice ahí en los textos que leímos. ¿Por qué no fue Ismael? ¿Por qué no sería Ismael? Si Ismael ya tenía, ya era un jovencito cuando Isaac nace. Ismael fue el que tuvo con la esclava. Cuando ya Isaac nace, ya el jovencito Ismael ya estaba muchachón, bonito, cuando él nace. Así que no le pide a Ismael, le dice a tu hijo único, al que más amas. ¿Qué pasaría, hermano, si Dios a nosotros nos pidiera lo que más amamos, lo que más cuidamos? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cómo sería nuestra reacción si Dios nos pidiera algo que nosotros amamos tanto? ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos sido Abraham? ¿Será que hubiésemos pasado la prueba? Quizás sí, quizás no. Pablo dice en Gálatas que los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Es decir, que nosotros no somos descendencia
de Abraham físicamente, pero Pablo dice que nosotros por la gracia en Cristo Jesús somos hijos de Abraham. Mire cómo las escrituras se contestan. La detallada forma que hace el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos de la fe de Abraham. O sea que están los hijos que son de Israel, la descendencia físicamente, pero nosotros espiritualmente, por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Por la fe tuvimos la experiencia de la salvación. No hubo otra forma. ¿Cómo aconteció? Pero es usted, mi amado hermano, que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la salvación, el nuevo nacimiento en Cristo, la transformación, la regeneración, lo que Cristo, ese cambio. ¿Se acuerda de ese momento que ese río, cuando vino el Señor, ese río que corría en su ser, el Espíritu Santo? Usted y yo no subimos en el Calvario. Usted y yo no conocimos a Pablo. Usted y yo no conocimos a Pedro. Usted y yo no conocimos a Santiago. Usted y yo no vimos quienes literalmente escribieron. No. Pero el Espíritu Santo nos dio convicción a nuestro espíritu que lo que está escrito aquí es una realidad. Y desde ese momento nosotros tuvimos la gran experiencia de la salvación. El experimentar la salvación es algo, mis amados hermanos, no hay nada que se compare. Usted y yo que conocemos la salvación, que hemos experimentado la salvación, podemos pasar día y noche explicándole a una persona lo que es la salvación. Usted puede traerle todo el conocimiento bíblico. Usted puede narrarle, usted puede hablarle en lenguas, usted puede hacerle todo. Pero esa persona, si no ha nacido de nuevo, si no ha tenido esa experiencia, jamás va a entender. Yo hago una comparación de esta manera. Yo les digo, miren, es como si yo me estuviera comiendo una comida, una exquisita comida, una comida sabrosa del exterior, de otro país, y le hiciera la pregunta a alguien a mi lado que no le he dado a probar, y le digo, ¿cómo sabe mi comida? Eso sería una pregunta irracional. La persona contestaría, usted es quien se está comiendo la comida. Así es la persona que no ha experimentado la salvación. Usted puede decirle y jamás, hasta que el Espíritu Santo viene y desvela y quita ese velo de incredulidad. Cuando recibe a Jesús, entonces esa persona entiende el lenguaje de la salvación. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Mis amados hermanos, mire, vaya conmigo al verso 15 de Génesis. El verso 15 de Génesis dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Mire estas palabras, hermano. Dios le place comunicarle a Abraham y le dice la fe, porque Abraham no rehusó, no dijo no,
lo voy a pensar. Y ustedes conocen la historia. Abraham, lo aclara la palabra, fue al lugar. Y en el verso 15 le dice Dios, cuando está a punto de desgollar a su propio hijo en el altar, Dios le manda un ángel y lo detiene. Y le pone un cordero ahí, un carnero ahí trabado de sus cuernos. Y le dice el ángel, el verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. El escritor de los Hebreos dice de esta manera: porque imposible es que por dos motivos Dios pueda mentir. Porque la salvación de ustedes, la salvación nuestra, está bajo promesa y bajo juramento. ¿Cómo no vamos a estar seguros de la salvación, hermano? El escritor dice: porque por dos cosas es imposible que Dios mienta. Porque la salvación, la salvación suya y la mía y de todos los creyentes en el mundo entero, por dos motivos: porque está bajo promesa y está bajo juramento. Dios quería que nosotros conociéramos a través de las escrituras que Dios, siendo Dios, no tenía que hacerlo. Dios no tenía que jurar. Dice que por él mismo juró, porque no habiendo nadie más por quien jurar. En el tiempo antiguo se practicaba el juramento. La Biblia lo registra. Cuando hacían pacto de negocios, cuando hacían contratos. Hoy en día hay sello, hay abogado, hay la firma de los testigos, el sello del gobierno. En aquel entonces no había todo eso. La palabra quedaba bajo juramento. O sea que en el tiempo antiguo, cuando alguien decía: yo juro que esto es así, y no cambiaban de parecer. Ahora Dios dice: por mí mismo, le dice Abraham, he jurado, por cuanto tú no negaste a tu hijo. Oh, mis amados hermanos, Dios es bueno. Como dicen los gringos, no wondering. No nos maravillamos que Dios es un Dios tan grande. Y la fe de Abraham tocó el corazón de Dios. Es una fe inquebrantable. La prueba de sacrificar a Isaac, la prueba que Dios le puso, o el pedido que Dios, la demanda que Dios le dio a Abraham, prefiguraba al sacrificio que tenía que venir en el tiempo de la gracia. Prefiguraba a Jesucristo. Dice que en los textos que leímos, del verso 1 al 3, dice: tu único hijo. Y la Biblia dice que el unigénito Hijo de Dios. La leña que cortó Abraham y que Isaac mismo la llevaba cargando, también prefiguraba la cruz. La disposición de Abraham de ir y no se negó, también eso era un simbolismo de la voluntad del Padre, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La disposición, la sumisión de Isaac. Se cree que Isaac ya era un muchachón adolescente, ya estaba. Pero la sumisión de él pudo haber corrido quizás. Él preguntó: la leña y el fuego va, pero el sacrificio. Y el Padre le contesta: Dios proveerá.
Usted y yo podremos usar nuestra imaginación. ¿Cómo es que Isaac o cómo es que Abraham no pensó en el sentimiento de Isaac? Que si iba a tener algún resentimiento. Si un ser querido tuyo se da cuenta de que usted lo quiere sacrificar, que él ya está conocedor, una edad, que usted está dispuesto a sacrificarlo, ¿usted cree que no va a tener resentimiento? ¿Usted cree que no va a tener duda? Pero esto prefiguraba el sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio perfecto. Así que la sumisión de Él prefiguraba la obediencia de Cristo hasta la muerte, y muerte de cruz. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque nuestra salvación es grande. La Biblia lo aclara una y otra vez, deja bien clara la palabra de Dios, no deja duda alguna de que la salvación del cristiano ya está a pago. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el sustituto perfecto fue Jesucristo. La salvación del creyente está a pago. ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo tenemos que estar seguros de nuestra salvación? ¿Por qué usted y yo tenemos que adorarlo por eso? ¿Por qué usted y yo tenemos que estar agradecidos? ¿Por qué usted y yo tenemos que luchar hasta la muerte? ¿Por qué usted y yo tenemos que marchar hacia el frente? ¿Por qué usted y yo no tenemos que cambiar de parecer? Porque nuestra salvación no está condicionada a usted, a sus sentimientos, no está condicionada a lo que otros piensan, no está condicionada a ritos, no está condicionada a preceptos, no está condicionada a códigos, no está condicionada a reglas religiosas, está condicionada por el sustituto perfecto, Jesucristo. Por eso es que el diablo nos odia tanto. No crea usted que el diablo nos odia porque somos espiritualmente muy fuertes. O no piense usted que el diablo nos odia o nos hace la guerra porque tenemos una condición perfecta, que nuestra mente no pasó un mal pensamiento, que nosotros estamos libres de malos sentimientos. El diablo nos odia y nos hace la guerra porque nuestro sustituto perfecto ya pagó el precio por tu salvación y por mi salvación, y la lucha va a ser hasta el final. Usted y yo tendremos que luchar, usted y yo tenemos que batallar, usted y yo tenemos que pelear, usted y yo tenemos que seguir, porque nuestra salvación, hay gente que los hace pensar, hoy es salvo, mañana no es salvo, en la mañana era salvo, hoy en la tarde no es salvo. O sea, no es directamente, es indirecta. O a veces porque así nos presentaron a Cristo. Pero la salvación ya está a pago. La salvación ya está a pago en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. La gran distinción, la gran diferencia entre todas las religiones del mundo, del 99.99% de las religiones del mundo entero. Religión quiere decir religar, religión quiere decir conectar, religión quiere decir hacer un esfuerzo por llegar. La mayoría de las religiones, es el único, el cristianismo, que tiene un redentor. El cristianismo es el único que tiene un sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien murió por mí, que alguien pagó por mí, que alguien sufrió por mí, que alguien fue un sacrificio perfecto por mí.
Oh, bendito el nombre de Jesús. La religión no, las religiones del mundo entero están condicionados a esto. Y cuando ya van si son 100 códigos, cuando ya van en el 89, ¡pum!, se dieron cuenta que no pudieron llegar. Pero dice la Biblia: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Por el poder de la sangre, el sustituto, el sacrificio perfecto, Jesucristo su nombre, el Dios que se encarnó, vino, murió, se dio, se entregó. Oh, bendito el nombre de Jesús. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena llorar? ¿Valdrá la pena sufrir? ¿Valdrá la pena lo que estás pasando? ¿Valdrá la pena ser quebrantado? ¿Valdrá la pena las bofetadas? ¿Valdrá la pena para los apóstoles que sufrieron? Los apóstoles que sufrieron, mis amados hermanos, valió la pena para ellos. Valió la pena que fueron muchos expatriados. Muchos les quitaron la herencia, muchos los separaron de sus lugares, muchos perdieron su vida. ¿Valdrá la pena? Oh, bendito el nombre de Jesús. Esto es el cristianismo. El cristianismo es: Cristo murió por nosotros. La salvación del cristiano ya está pago por el sustituto perfecto. Pero, aquí viene el pero: el ser adorador es un reto. El sustituto perfecto por su salvación, por mi salvación, por tu salvación, el sacrificio perfecto ya está pago. Pero viene el reto del ser un adorador. Abraham fue un adorador. Nuestra salvación es tan grande que realmente nuestra mente no alcanza a entender. Nuestra salvación es tan inmenso. Yo me he preguntado, y muchos hombres se lo presentan. El apóstol Pablo se lo pregunta también. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo? ¿Quién le enseñó a él primero? ¿Quién le puso el plan para que Dios diera a su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, es incomprensible el amor de Dios. Si Dios es el creador, es el hacedor, Él puede hacer multitudes. Él puede hacer otra creación. Él puede hacer otra expansión. Él puede hacer muchos universos. De hecho, los científicos están encontrando universos y universos y millones y millones y millones de galaxias, mis amados hermanos. El Dios todopoderoso, el Dios más santo, el Dios más glorioso, el Dios más portentoso, el Dios más... le place venir dejando su trono de gloria, de santidad, de pureza, de perfección, y viene entre los hombres a vivir, a nacer. Se humilló, tomando este caparacho que nosotros tenemos. Nuestro Dios se humilló, tomando el cuerpo humano con todas las necesidades que no necesito mencionárselo, porque usted es tan ser humano como yo, con tantas debilidades físicas, que el cuerpo se enferma, se resiente, siente una cosa hoy, siente otra cosa mañana está contento, hoy está muy contento, mañana está triste. Y no solo eso, vino a padecer
manos de aquellos que Él venía a salvar. Vino, fue abofeteado, maltratado, escupido, dejó su trono de gloria solo por amor y se fue a la cruz. Nadie lo pudo haber llevado a la cruz. No fueron los romanos, no fue la élite romana, no fueron los hebreos, los religiosos, no fueron los hombres fuertes, no fue ni siquiera los espíritus, no fue eso, fue el amor. Oh, mis amados hermanos, fue el amor. Por amor. Bendito el nombre de Jesús. El ser adorador es un reto día con día. El ser adorador es un reto constantemente. El ser adorador es día tras día, minuto tras minuto, fecha tras fecha, época tras época. Cuando las fuerzas, cuando yo me acuerdo, cuando yo no sentía dolores de mi cuerpo, o sea, muchos dolores, ahora me aparecen. Ahora me acuesto sin dolor y despierto con dolores. No dolores, ¿verdad? Que alguien, o sea, el cuerpo se va degradando, el cuerpo, su fuerza se va minimizando, se está terminando. Pero no obstante, la Biblia dice que nos espera un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo, bendito el nombre de Jesús. Fue la sangre, fue el pacto, fue la misericordia, fue el sustituto perfecto. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el diablo nos odia. A veces creemos que es el hermano, a veces creemos que es el primo, a veces creemos que la familia, a veces creemos que es el esposo, a veces creemos que es la mujer, a veces creemos. El diablo va a levantar cualquiera, pero tu salvación es a través de Jesús. El ser adorador es un acto, es un reto, perdón. A veces queremos, la salvación es como un paquete que tiene A y tiene B, por decirlo así, ¿verdad? Un paquete A, B, la parte A y la parte B. La salvación es un paquete completo, pero queremos la parte A, la que les acabo de mencionar, pero la parte B, que es un reto. Un reto. Porque acuérdese que Gálatas, dice el apóstol Pablo, que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Quiere decir que la fe que tuvo Abraham para ser salvo, la iglesia, por medio de su espíritu, tiene la fe de ser salvos. Ahora, tenemos el privilegio. La salvación es el mayor privilegio que tiene el cristiano. Es lo más glorioso, lo más grande. No se puede, no se puede, ¿cómo le diré? No se puede comprometer. La salvación es lo más grande. Ni oro ni nada del mundo puede compararse con la salvación. Pero también está el reto de ser un adorador. Yo he escuchado que los hermanos que han ido al ejército de los Estados Unidos, es un honor, es un orgullo que ellos llevan la insignia de ser un soldado, de llevar la bandera de la nación más poderosa hasta ahorita del mundo. Desde el momento que ellos dijeron aquí vamos a entrar, fueron aceptados, pertenecen al ejército. Es el privilegio más grande. Pero en una guerra, ellos no podrán decir, yo esa parte no la firmé. En una guerra, ellos no podrán decir, no, la parte B, el privilegio, me gusta, pero la parte B del compromiso
No, esa no la firmé. No pueden condicionar la salvación. Hay un reto de ser adorador. El apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo el régimen de la ley, porque la ley mata. La ley es perfecta, pero nosotros somos imperfectos, porque no ha habido hombre que haya podido cumplir la ley. Así que la ley es perfecta, pero Pablo dice, la ley me mató. Y Pablo dice también, la gracia, Cristo me redimió de la ley. Oh, bendito el nombre de Jesús. Ahora, Pablo dice que ya no estamos en el régimen de la ley, pero estamos en el régimen del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nuestra conexión con el Señor, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Es un trato especial, es un trato individual. Dios mora, puso la palabra en nuestros corazones. O sea que lo que Dios me pide a mí, quizás no se lo pida a usted. Y lo que Dios le está pidiendo a usted, no se lo está pidiendo al hermano. Porque es una relación de Dios con usted. Es una relación directa. Y el Espíritu nos habla y nos dice, dame esto. Por eso yo le decía que saludar al hermano. Y si Dios te pidiera lo que más amas y lo que más amo para adorarlo, no es el sacrificio humano, porque quiero detallar eso. Hay muchas sectas que practican eso. El sacrificio que se registra en la palabra del Señor era sacrificio de animales que prefiguraban a Jesús. Mis amados hermanos, quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice la Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Qué poderosa es la palabra. No el predicador no. Es la palabra. Es la palabra. Dice, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacimos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No está de que a ver si lo alcanzo, a ver si no, no. Reservada en los cielos para vosotros. Mire lo que dice el verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por medio de tus fuerzas. Vas a llegar por medio de tus fuerzas. Voy a llegar por medio de mis fuerzas, mi capacidad, mi intelectualidad, mis conceptos. Vas a llegar por medio de... No. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como nos quitó ese velo de la incredulidad. El Espíritu Santo nos quitó esa cortina y miramos a Jesucristo, que no lo vimos físicamente, lo vimos por medio del Espíritu Santo. Dice que nos da el poder para llevarnos ¿a dónde? Oh, bendito el nombre de Jesús. Verso 5: que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios, el Espíritu Santo. La iglesia, el Espíritu Santo está encargada de la iglesia. El Espíritu Santo es que capacita individualmente y lleva a cada uno individualmente.
Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Está seguro de su salvación, hermano? ¿Usted cree que vamos a batallar de por gusto? ¿Usted cree que vamos a luchar de por gusto? La diferencia es, ya estoy concluyendo. Yo creí que nos íbamos a ir temprano, hermano. Estoy ya en conclusión. La gran diferencia de Abraham y el resto de nosotros es que él lo hizo espontáneamente. Él lo hizo, Dios le dijo y él lo hizo. La gran diferencia de Abraham es que él lo hizo, por eso se le llama padre de la fe, que lo hizo. Dios pide lo mejor. Dios el Padre dio lo mejor, su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree que el privilegio no va a estar la parte B de que Dios va a pedir lo mejor de nosotros? ¿Usted cree que Dios va a pedir algo que de nosotros ya está de sobra? ¿Usted cree que va a pedir a Ismael? No, va a pedir a Isaac. Para ser adorador, Dios toca nuestros corazones y está pidiendo a Isaac. Yo no sé cuál es el Isaac. Yo no sé, yo no sé cuál es su Isaac. Pero cada uno de nosotros tiene un Isaac. A algo que amamos. Podrá ser la familia, podrá ser los hijos, podrá ser su pareja, podrá ser el negocio, podrá ser su conocimiento, podrá ser su carrera. Hay un Isaac. Ahora, Abraham lo hizo espontáneo. El resto de nosotros, Dios tiene que jugar las fichas de ajedrez. ¿Me están entendiendo? Los que juegan ajedrez, los que jugaban. Dios tiene que jugar la ficha de ajedrez. Él sabe perfectamente. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu intelecto. Ese es el grado que Dios quiere que le adoremos. Y cuando Él viene y nos habla, nos dice, nos comunica, el Espíritu nos habla a través de sueños, a través de profeta, a través de un hermano, el Dios es un Dios que es comunicativo, es un Dios de relación. Dios no es un Dios no es un Dios de códigos. Aquí en la gracia, Dios no es un Dios de reglas. ¿Dónde estás? Metiste la mano, pum, saca la mano, pum. No, Dios es un Dios de tratos. ¿Me están entendiendo? La gran diferencia es que Abraham lo hizo aquí. Ahora, el resto de nosotros, Dios tiene que jugar la ficha, mover el control. ¿Cuántos queremos ser adoradores? El Espíritu nos llama a ser adorador. Usted y yo que tenemos el Espíritu trata con nosotros, nos habla de diferentes maneras y Él quiere que seamos adoradores. Si Dios dio lo mejor, ¿usted cree que Dios va a pedir lo segundo de nosotros? ¿Lo peor de nosotros? ¿Será que Dios va a pedir el resto de nosotros? Lo restante que nos queda. Si Dios dio lo mejor, ¿usted cree que Dios va a pedir algo? Dios va, para ser un adorador, va a pedir un Isaac. Y allí es donde muchos nos detenemos. Nos detenemos, pero no nos escaparemos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu
nos lleva con su poder al destino. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, Dios nos da tiempo, Dios nos da comprensión, Dios nos da, pero nos tiene que llevar, porque es el poder de su Espíritu, para ser un adorador. Y nos lleva, y en el tiempo de Él. Si yo les pregunto a ustedes aquí en esta noche, ¿cuántos aman al Señor? Y usted, la lógica es, usted ama al Señor. Yo no lo dudo, porque usted tiene el Espíritu Santo. Si yo hiciera una pregunta en esta noche, ¿usted quiere servir al Señor? Y la respuesta es, claro que sí. Y si yo le hiciera otra pregunta, ¿usted quiere honrar al que dio lo mejor? Y la respuesta es sí. Pero no estamos en la disposición de ser un adorador. Pero le tengo buenas noticias, que el Espíritu Santo nos tiene que llevar al nivel de adorador, pero Dios jugando las fichas. Qué lindo es la gracia de Dios. Qué lindo es el Evangelio. Es un trato personal, es un trato con usted, es un trato en su recámara, es un trato en su silencio, es un trato. Qué lindo es el Evangelio. El Evangelio es lo más glorioso, pero no solo es el privilegio, es el ser adorador. Escuché, ya estoy concluyendo, me faltan un par de minutos. Hemos escuchado varios testimonios, pero quiero mencionarle de alguien que él ya se estaba graduando de doctor de medicina. Se estaba graduando, ya estaba terminando ya sus estudios de medicina. Y el Señor lo llama a las misiones, para lugares pobres, donde los dólares no se mueven. Estados Unidos podría ser nuestro Isaac. Solo estoy diciendo. Isaac difiere de cada uno de nosotros. Y este hombre dejó su carrera, dejó sus estudios, dejó su alcance y se fue de misionero. ¿Qué sacrificó él? Su carrera. Al Isaac lo tenemos bien cuidadito. Y de hecho, a veces ni lo mencionamos para que nadie se dé cuenta. Isaac está bien cuidado. Puede estar en la cuenta bancaria. Puede estar solo estoy diciendo, Wells Fargo. Puede ser su salud. Puede ser su conocimiento. Isaac puede ser diferente de cada uno. Pero él dio lo mejor. El Evangelio es lo más lindo. Pero junto al privilegio va la responsabilidad de ser un adorador.